Buenas tardes. Vamos a presentar el proyecto final de física electrónica. Este grupo está conformado por Karen Sofía Páez, Laura Daniela Zapata, Juan Camilo Briñez y quien les habla, Miguel Ángel Olaya. Vengo a hablar del circuito eléctrico, el cual está compuesto por un interruptor, un bombillo, un capacitor, un multímetro, una resistencia y una fuente de energía. Este circuito se divide en dos. Por un lado se puede encontrar lo que es la fuente de energía, el capacitor, la resistencia, y por el otro lado también se puede encontrar lo que es la resistencia y el capacitor, además el bombillo y el multímetro. Al momento de encender la fuente de energía, esta va a iniciar a cargar el capacitor. Cuando esté lleno, al límite, no habrá más traspaso de energía desde la fuente. Después de esto, iniciamos con el interruptor para darle paso al flujo de energía, transportándose hacia el bombillo. Y con ayuda del multímetro logramos medir el voltaje, el cual va disminuyendo, ya que el capacitor que brinda la energía se va usando para encender el bombillo hasta llegar a cero. Además, si se desea volver a ejecutar el circuito, hay que repetir los pasos. Buen día. Con respecto al punto de trabajo numérico de fiteo, bueno, en este caso se realizó un circuito RC que está conformado por una resistencia, un capacitor y un bombillo. Este es alimentado por una fuente de energía con el valor de 20 de voltaje, y con base a este circuito pues digamos que nos servirá para realizar, analizar e identificar las gráficas y comprender pues las dependencias que se pueden hallar en ciertos puntos. En este caso nosotros utilizamos básicamente tres valores. El primero es la resistencia, que la resistencia es de 1000 ohmios. También está el capacitor, que equivale a 0,001 faradios, y también está el voltaje, pues el cual es 20. Para la carga de un condensador, el potencial eléctrico sería, pues utilizamos la fórmula donde B equivale a A por 1 menos Eulet sobre menos B sobre tau. Entonces aquí nosotros reemplazamos este valor en las unidades pues indicadas, y finalmente nos da el valor de que B es aproximadamente 19,99. Para esto nosotros vimos el circuito al segundo 8, en donde el condensador ya se encontraba pues cargado, por lo tanto lo cambiamos en la ecuación, usamos la constante de tiempo y el voltaje para asimismo identificar la ecuación. Por otro lado está el punto 2.1.2, donde nos realizan la pregunta de qué representan los valores A y B, en qué unidades se miden. En este caso, pues como ya lo había dicho en la anterior pregunta, tenemos la fórmula en la cual es BT igual a por 1 menos Euler a la menos B sobre tau. Entonces en este caso para A nosotros hicimos que representar el voltaje, y en esta ocasión pues utilizamos el 20 voltios, y para B utilizamos la constante de tiempo, que también pues se le llama tau, y las unidades en este caso es un segundo. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Camilo Briñez y pues yo les voy a explicar a continuaciónmente, algunas gráficas que logramos sacar al momento de tener los circuitos, revisar algunos datos y así poder graficar. Vamos a empezar con esta que es voltaje versus tiempo. Entonces, esto se halló inicialmente. El tiempo lo vamos a tomar en segundos, el voltaje va a ser en voltios, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que el voltaje máximo que usamos es 20. Entonces esto significa que esa gráfica representa la carga que va a tener el capacitor. Entonces cuando este llegue, este cuando empieza a cargar, va a cargar y cuando llegue a 20 ya no va a cargar. ¿Listo? Entonces, por eso podemos visualizar acá. Cuando estamos en el segundo cero, obviamente no tenemos nada de voltaje.
Pero ya cuando ha transcurrido un segundo, ya vemos que la carga del capacitor ya va en 12,64 voltios. Y así sucesivamente va incrementando. Por eso podemos ver aquí en la gráfica cómo aumenta progresivamente. Pero ya cuando vemos ese punto que llega a 20 voltios, este ya llega como a su límite. Entonces ya va a tender así, a 20. Va, va a tender a 20. Y esta es como tal la gráfica que tenemos de voltaje versus tiempo en la carga del capacitor. Y bueno, esta es otra gráfica que podemos visualizar. Y esta es la corriente versus el tiempo. ¿Sí? El tiempo lo tomamos en segundos. La corriente va a ser en amperios. Como podemos ver acá, iniciamos con 5 amperios en el segundo, 0, ¿sí? Eh, pero ya cuando transcurre un segundo, este va disminuyendo, pasan otros segundos y va disminuyendo, que tiende a 0. Eso ya pues es en el tiempo como de descarga. Y a continuación, ¿cuál es la constante de tiempo? Bueno, la constante de tiempo es la que nos ayuda a determinar específicamente en qué momento la, este, este sistema, o sea, este circuito va a tener cierta carga, ¿sí? En determinado segundo. Entonces, ¿cómo calculamos la constante de tiempo? Es muy simple. Que vamos a necesitar dos factores, que es la resistencia, en este caso son 1000 ohms, ¿sí? El capacitor, que es de 0,01 faradios. Entonces, este símbolo que tenemos acá es el que representa la constante de tiempo, o también se le dice tau, tiempo tau. Entonces, para hallar tau, tenemos que multiplicar C por R. C hace referencia al capacitor y R a la resistencia. Entonces, bueno, tau va a ser igual a 0,01 faradios por 1000 ohms. Entonces, al momento de hacer esto, nos da como resultado eh, un segundo. Entonces, tau es igual a un segundo. Y este lo podemos usar en las ecuaciones para poder hallar en qué momento, en qué tiempo el circuito, en qué voltaje a tener en determinado tiempo. Bueno, gracias. Ok, aquí podemos comenzar a estudiar la descarga del condensador. Tenemos primeramente una tabla en donde se registran los tiempos. Nuestros tiempos van variando de a un segundo. Y tenemos la corriente que fue tomada a través de la simulación con respecto a esos tiempos. Aquí tenemos nuestra gráfica y con base a ella podemos responder unas preguntas para poder explicar. La primera es cómo es el comportamiento del voltaje y podemos notar cómo el voltaje va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Aquí podemos notar cómo el voltaje inicia en 20 voltios y aquí también, y vemos cómo va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Podemos decir teóricamente que está correcto, ya que la teoría nos cuenta que a medida que el voltaje disminuya, se tiene que hacer una asíntota y tiene que terminar en negativo, así como vemos que aquí se representa. También, bueno, aquí podemos ver ambas gráficas, la de carga y la de descarga, y vamos para poder explicar sus diferencias. Entonces, pues, a simple vista podemos notar que son diferentes, ya que la de la carga, vemos cuando comienza pues, a cargar y esta llega hasta su punto máximo, y en la de las descarga, vemos cómo llega a su punto mínimo. Sin embargo, podemos tomar de ellas que ambas, cuando están en el tiempo de 5 segundos, podemos notar cómo casi terminan por completo su proceso. Sin embargo, pues aún les falta un poco, pero podemos notar cómo ambas llegan al final de su proceso, bueno, casi al final de su proceso en 5 segundos.
También podemos mencionar que para hallar tau en el tiempo de descarga, cuando la descarga está al 95%, bueno, tenemos como resultado que es 2.99 segundos. Y aquí de nuevo las dos gráficas en comparación. Y por último, vamos a mostrar la gráfica de corriente versus el tiempo en el momento de la carga. Entonces, para hallar esta gráfica no lo hicimos directamente con los datos que nos mostraba la simulación, sino lo hicimos a través de datos experimentales y numéricos. Estos los hallamos a través de esta fórmula. Esta fórmula es el ejemplo de cómo se halla la corriente número 1, por eso dice I1, igual a el segundo voltaje menos el primer voltaje sobre la variación del tiempo, que en nuestro caso es de 1 segundo, por el capacitor. Entonces, después de que nosotros hubiéramos realizado este proceso con todos los datos, fue posible hallar esta gráfica con estos datos. La cuestión aquí es que vemos cómo la corriente inicial inicia en 0, ya que nuestro tiempo o el tiempo que nosotros tomamos para poder realizar estos datos. La cuestión aquí es que vemos cómo la corriente inicial inicia en 0, ya que nuestro tiempo o el tiempo que nosotros tomamos para poder realizar este trabajo comienza en 0. Sin embargo, podemos notar que esta gráfica de corriente versus tiempo en carga, hallada de la manera numérica, es bastante similar, sino casi igual, a esta que es de tiempo versus corriente hallado a través de la gráfica, de la simulación. Por lo que podemos concluir que realmente está bien. Puede que, o sea, así no tenga los números exactos, se acerca demasiado, así como podemos ver que las gráficas son casi iguales.